Hola, ¿cómo les va? Muy bienvenidos a Octavo Mandamiento. ¿Cómo les va, Cortina? ¿Qué tal, Ani? Buenas noches. Muy bien, por suerte. Hoy estamos muy contentos. Bueno, no es que otras veces no estamos muy contentos, pero hoy tenemos un clásico de Octavo Mandamiento. Desde los principios de Octavo, nosotros decidíamos a fin de año armar mesas de corresponsales extranjeros para ver cómo nos veían, claro, qué les interesa de nuestro país, qué cosas nos pueden aportar, o sea, qué reflejo y qué espejo, es un espejo interesante. ¿Qué estamos mostrando nosotros a los ojos de ellos? Claro, ¿no? ¿Qué les interesa? Y hoy estamos con Carmen de Carlos, que es corresponsal de ABC de España. ¿Qué tal, Carmen? Muy bien, muchas gracias por estar acá. A vosotros. Estamos con Ivo Marutzik, ¿sí? Corresponsal de la radio pública alemana en América del Sur. Y a mí me gustaba preguntarles, lo primero es, ¿cuáles son las noticias? ¿Cuál fue, por lo menos, la última noticia importante que comunicaron, que publicaron en sus respectivos medios? Bueno, antes de todo, la semana pasada nos ocupó bastante el submarino, claro, eso era noticia que les interesaba bastante a mis redacciones en Alemania, y también el juicio de la ESMA. Esas eran las dos noticias de América, de todo el continente, pero la semana pasada, de verdad, era una semana argentina. Era una semana argentina. Sí, sí. ¿Y qué cosa les interesaba del submarino? Bueno, claro, esa historia de la búsqueda de si iban a encontrar o no la tripulación, pero ahora también las primeras preguntas llegaron, ¿qué va a pasar con esas empresas alemanas que reemplazaron las baterías, que parece que hay irregularidades, que se pagaron coimas? Creo que la semana que viene eso también me va a ocupar, y eso también se llama bastante la atención a mis oyentes en Alemania. Esta es la reparación, lo que se sospechaba de las compras en la reparación de media vida en el 2014, creo. Exacto, exacto. Y que eran dos, una empresa alemana, o no es muy claro cómo es, pero una empresa que antes para otro trabajo, pero por otro contrato, parece que pagó sobornos al entonces gobierno, y bueno, y que ahora se pregunta cómo llegaron a este contrato. ¿El caso Siemens sigue repercutiendo en ese sentido, digo, ¿no? A lo mejor, otra más, porque no es Siemens en este caso la empresa, pero... En ese caso es otra empresa, pero claro, lo de Siemens es otra cosa. Ahora se habla mucho en Alemania de lo de Siemens porque despidieron a mucha gente en vez de ganar bastante bien. Claro. Eso es el tema que se habla. Carmen, ¿cuáles son los temas que les interesa a los españoles, a tu diario? ¿Cuáles son los mismos temas que interesan en Alemania interesan en España. Lo que pasa es que nosotros tenemos además el ingrediente de Messi en el Barcelona. Y la última noticia que yo he publicado pues ha sido la detención, bueno, el arresto en el centro hospitalario donde está ingresado el hermano de Messi, Matías Messi. Pero claro, los últimos platos fuertes que hemos tenido han sido sobre todo el seguimiento diario y cotidiano de la tragedia del submarino. Y, por supuesto, el juicio a la ESMA, claro que sí. Claro. ¿Y qué pasa con el caso de los mapuches y sus derivados, ¿no? El caso Santiago Maldonado, ahora Rafael Nahuel, ¿no? También es un tema que interesa, entre otras cosas, porque además no hay un paralelismo en España ni en Europa de ese tipo de fenómenos. Claro, el pueblo originario de Europa o de todos los países en general, me imagino, claro, está casi vivo todos los días, ¿no? Perdona. El tema es que ese es un tema que existe en todos lados de América del Sur. Yo hice un reportaje grande en Brasil, en Mato Grosso do Sul, donde también hay este tipo de conflictos y por eso yo dije a mis redacciones, antes de todo vamos a hablar de Brasil, donde hay más víctimas, hasta más muertos en los últimos años que en Argentina, pero también este conflicto de su mapuche en Chile y en Argentina también nos va a interesar bastante, pero creo que vamos a hablar mucho de eso en enero, cuando el Papa Francisco viaja a Chile y va a visitar también esa ciudad de Temuco en el sur, donde hay este conflicto con los mapuche en Chile, claro. El otro tema es las movilizaciones, ¿no? Los piquetes, las movilizaciones por el tema de la reforma laboral, por el tema de la reforma
todas las reformas, ¿no? ¿Son un tema para España? ¿Son un tema para Alemania? A ver, la reforma del Estado que trata de acometer el presidente Mauricio Macri sí es un tema de reposo, de estudio, de análisis, de ver hasta dónde llega. Vamos viendo que es un proceso lento, no puede ir más rápido, también lleva 2 años en el gobierno, pero el tema de las movilizaciones callejeras comparado con lo que había antes, la verdad que esto para mí no es noticia. Es que hemos pasado de que la ciudad, Buenos Aires, que es un poco lo que pasa también en España, cuando hay movilizaciones, salvo el tema de Barcelona, ¿dónde se van? A Madrid. Madrid se colapsa, pero Buenos Aires estaba colapsada todos los días. Claro. Y ser piquetero era una profesión además rentable, bien vista por el gobierno. Es decir, ahora estamos en otro escenario. Entonces, salvo que ocurriera algún incidente trágico, extraño, o esto se convirtiera en la moneda corriente, ahora mismo, en mi caso, no es. Los piqueteros no son noticia. Lo mismo digo yo. No, la política interior argentina. En ese momento tenemos tantos problemas con nuestra política interior en Alemania que es tan complicado que estas reformas, la única que sí era noticia era que sí la economía en América del Sur, en Brasil, pero ahora parece también en Argentina, parece arrancar. Eso sí era un tema, pero con los detalles, con los piqueteos, con las manifestaciones, no. ¿Y qué pasa con Merkel? Porque ya que los bueno, inquieta. tantos años, ¿no? De tantas reelecciones, tantos años en el poder y en el gobierno. ¿Qué le está pasando? ¿No está pudiendo armar gobierno? La verdad, a mí me parece de verdad que hay mucha gente que están harto de ella y es muy difícil, es algo que nunca hemos visto, que era tan complicado armar un gobierno, formar una coalición, nunca hemos visto eso y es muy interesante y ya hasta que ya hay gente que hablan de una crisis de Estado. Claro. Y bueno, yo no diría que tenemos una crisis, que bueno, llevamos unas semanas, unos meses para armar un gobierno. No me parece una crisis, pero ya ahora sabemos que va a demorar bastante, al menos hasta Pascua, para tener un gobierno. Siempre hay una primera vez, ¿eh? Sí, claro, Siempre claro. te lo digo, os estáis españolizando. Nosotros estuvimos casi 1 año sin gobierno, sin poder... Y hasta que también hay gente que dice, bueno, pero la economía está en marcha, todo va muy bien, pues, quizás que estamos mejor sin gobierno. ¿Cuántos años puede haber reelección en Alemania? ¿Cuántas veces puede estar reelecta Merkel? Hasta que... No, indefinidamente. No hay indefinidamente. Límite. Sí, no hay límite en esta... Porque ella la elige el Parlamento, ¿verdad? En este caso, ¿o es elección directa también? No, es solo la elección al Parlamento. Claro, el Parlamento elige la canciller. Es la diferencia, claro. Sí. Porque hay tanta protesta por Evo Morales, ¿no? Que tantas veces, qué sé yo, y en la radio, por ejemplo, la gente decía, bueno, ¿y por qué no le preguntan a Merkel? Pero hay una diferencia. La Constitución de Bolivia acota los mandatos. La Constitución de Alemania, como en el caso de España, tampoco. Claro, en el caso de España se tendría que haber modificado porque fue un compromiso de campaña hace años de José María Aznar, que no lo cumplió, pero él no se presentó más de 2 veces. Ahora el pacto que hizo, por ejemplo, el presidente Rajoy con Ciudadanos, con Albert Rivera, uno de los puntos era, vamos a modificar esa parte de la Constitución para que no haya más de una reelección. A Evo Morales lo que le reprochan es su intento sistemático de ir cambiando de una vez y otra vez la Constitución para quedarse en el poder. Ivo, tú recién decías que para ti no es una crisis, digamos, esto que le pasa a Alemania, digamos. Mi duda fue, ¿no te habrás argentinizado un poco? Y entonces, claro, comparado con estas crisis que tenemos en el sur del continente, y a lo mejor para los alemanes no tener gobierno es casi tan trágico como, no sé, en otro trabajo. Capaz que nos argentinizamos mucho, que acabo de comentar, mucha gente les gusta mucho Berlín, pero si viviendo a Berlín, de verdad yo diría también que nos argentinizamos porque... toda cosa que tiene que ver con la ciudad, si quieres casarte, si necesitas un pasaporte, eso, la verdad, me parece aún más complicado en Berlín que
en Argentina hoy, porque la administración de la ciudad no funciona en nada. La burocracia de la ciudad tenemos un aeropuerto que terminaron de construir hace 5 años, pero todavía no lograron abrirlo. Tenemos ese viejo aeropuerto. Si alguien viajó a Berlín, es una vergüenza ese aeropuerto. Que es de los tiempos de la República Democrática, me imagino. Sí, claro, es así. Y, bueno, es así, vivamos así hoy. Eso es Berlín, esa es la capital de Alemania. Tenemos y de Europa. Claro. Vamos a ser realistas. Eso me llamó bastante la atención, que la semana pasada vi en un programa argentino que iban a visitar Argentina el año que viene los líderes más poderosos del mundo, de Estados Unidos. El G20. Sí, el G20, Estados Unidos, China y Alemania. Eso es un rol muy nuevo para nosotros, porque siempre pensábamos, bueno, somos fuertes en economía, pero políticamente... Sí, pero hombre, la Unión Europea, la locomotora de la Unión Europea es Alemania, y el mayor peso político y económico lo tiene Alemania. O sea, Alemania, cuando yo he dicho un poco de broma lo de la capital europea, pero vamos a ver, lo digo en serio. Es decir, no está en Bruselas, está en Berlín. Pero yo también digo en serio que eso es un rol que no conocemos, que siempre después para de la guerra... ustedes no era... Para ustedes no es así. No, sí. Claro que es así, con el peso político y económico, pero un político alemán siempre te va a decir somos la capital o somos el gobierno más importante de Europa junto con Francia, pero nunca te va a decir, te va a admitir que el poder en Europa está en Berlín. Siempre te va a decir junto con la Francia quizás, pero... Pero es la modestia alemana. Sí. La modestia alemana. Falsa modestia. Ahora, me gustaría, antes del corte, preguntarles, ¿no? Ustedes hablaron del tema de los juicios, cómo están finalizando los juicios a las juntas, a los torturadores, a los militares. ¿Cuál es la opinión que hay en España hoy del juez Garzón? Porque acá en un momento dado el juez Garzón o el ex juez Garzón era un ídolo. Bueno, ¿qué pasó en España? Pero me lo contestan después del corte. Ya volvemos, dale. Tu ART siempre te escucha. Estamos del mismo lado, por eso trabajemos juntos, generando escenarios laborales seguros. Utilicemos el sistema responsablemente. Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. El fruto de nuestro trabajo es parte de tu mesa. Por eso queremos que nos conozcas. En Monsanto ayudamos al campo a producir más alimentos cuidando los recursos naturales. Entrá a Descubrir Monsanto y sé parte de la conversación. Acá estamos, ronda de corresponsales con Ivo Marutzik, corresponsal de la radio pública alemana en América del Sur, y con Carmen de Carlos, corresponsal de la ABC de España. Un clásico de Octavo. Yo les preguntaba eso, ¿no? Lo de Garzón. El tema de Garzón y el tema de por qué los juicios... todavía los juicios tienen tanta importancia en Europa, ¿no? ¿Por qué llaman todavía tanto la atención? Bueno, porque yo creo que esa etapa de la historia argentina no es comparable en ningún otro país de América Latina, ni mucho menos en Europa. Te tienes que ir a otros países más bien de África, ¿no? Y bastante más al sur. Entonces, a ver, ni siquiera sabemos con exactitud cuántos fueron los desaparecidos. Hay una cifra oficial aproximada y luego hay instalada una que se sabe que no es verdad, pero que un gobierno detrás de otro se le escapaba hasta a los ministros y algunos lo han defendido como si fuera cierta, incluso en el caso del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, cuando se cambia el prólogo de la CONADEP. Claro. Entonces, como es un tema no resuelto, porque las leyes del perdón, que se llamaron las de punto final y obediencia debida, dejaron sin condena penal a centenares, por no decir quizá a miles de exrepresores, pues que al cabo de los años todavía se sigue haciendo justicia,
y estén vivos. Además no estás hablando de viejos octogenarios, el otro día los que estaban sentados en el banquillo por la causa ESMA era gente joven. En su momento era gente hay muy un joven, interés ¿no? humano y hay todavía unos testimonios de muchos sobrevivientes de detenidos desaparecidos que siguen siendo espeluznantes. ¿Y se hacen paralelos en los dos países sobre el propio proceso, sobre todo en el caso de España, la guerra civil, me imagino, y la dictadura franquista, y los juicios de Nuremberg, ¿no? Básicamente? ¿O ya eso ya se olvidó? La verdad que no, porque nosotros se suele decir que no hay que comparecer, que los crímenes de los nazis eran únicos y no se pueden comparecer con nada y mejor no comparecer con nada. En el caso de España lo que pasa es que se confunde el tema de la dictadura de Franco de 40 años con la guerra civil. Pues en la guerra civil sí que se cometieron, como en buena parte trágicamente de las guerras que suceden, crímenes sin esclarecer, muertos enterrados en las cunetas, de un lado, de otro, pero el que gana la guerra siempre tiene más pendiente. Pero la dictadura de Franco no fue una dictadura de desaparecidos. Franco hacía juicios y había un verdugo, hay una película de Berlanga fantástica que se llama El Verdugo, ejecutaba y la familia enterraba a sus muertos. Es que la figura del desaparecido es estremecedora porque, claro, nunca terminas de hacer el duelo, que es un poco lo que hablamos de lo del submarino ahora, ¿no? ¿Qué pasa con esas familias que no tienen y me contestas lo de el juez Garzón. Pues pasó en España lo mismo que aquí. La primera etapa de Garzón era un héroe nacional, era un juez que asumía, pedía y se quedaba con los expedientes más duros de la época de los GAL, que es la etapa del terrorismo de Estado en España, la etapa de los narcotraficantes, la etapa de ETA, que era el terrorismo de ETA. Entonces Garzón estaba viendo como realmente era como un ídolo. El problema es cuando Garzón, sin razón que le conviniera, desde luego se termina metiendo en política y él, desencantado porque el Partido Socialista no le hace ministro, que era su gran ambición, entonces yo creo que ahí desbarra y termina siendo expulsado de la judicatura porque además lo que hace es, está acusado de prevaricación, en fin, de esos delitos en los que nunca un juez puede estar acusado. Entonces el prestigio de Garzón en España francamente es nulo. ¿Y se vio allá o cómo lo calificaron cuando él ante esta situación decide prácticamente venirse a instalar en la Argentina con el beneplácito, claro, y todos los... Pues eso empeoró más su imagen porque recordemos que en ese momento el gobierno de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, la imagen que tenía en el mundo realmente era bastante negativa. Entonces él, sentado y participando de una política y aplaudiendo todos los desmanes, por ejemplo, que se producían en la calle y ese despotismo, y no precisamente ilustrado en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, pues la verdad que yo creo que no le favoreció mucho. Y lo del DNI argentino y lo de esas situaciones ambiguas de tener un puesto dentro, pero cobro, pero no cobro. Claro. A ver, es curioso, eso de más dura será la caída, eso pasó con Garzón, que yo creo que España entera y buena parte del mundo le adoraba, ¿no? Y vos, yo quiero preguntarte, ¿qué piensan en tu país de como el resurgimiento de los sectores neonazis? Eso es un tema que se discute bastante porque, bueno, por primera vez en 60 años tenemos un partido de derecha populista en el Parlamento. Eso es algo nuevo que no existía antes y por eso estamos discutiendo, estamos hablando de eso, no sabemos muy bien cómo manejar esta situación. Eso también es algo nuevo que no conocimos, pero claro, todo lo que es nazismo, todo lo que es neonazismo es noticia, es algo que nos interesa y la verdad es que tenemos un país que está... que hay una grita por el país, que este partido de derecha populista ganó sobre todo en el este, donde no hay muchos extranjeros. ¿Cómo puede ser que un partido xenófobo gane las elecciones en una región donde casi no hay extranjeros? Claro. Y no tengo respuesta a eso, porque eso es lo que estamos discutiendo en Alemania en ese momento. Bueno, podría ser parecido son los sectores a lo mejor más atrasados, son los sectores menos cosmopolitas. Sí, es parte de la verdad, pero también es la ciudad de Dresden, que no es atrasado, que es una ciudad cosmopolita y esa es la región donde ganaron, donde fueron el partido más grande, donde ganaron las elecciones antes del partido de Merkel y todavía no sabemos cómo puede pasar eso.
Tal vez es un poco como la sorpresa de la victoria de Trump, sobre todo no en la costa este, sino en todos los estados del medio oeste y el... Un poco es eso, y un poco son las regiones que tienen la sensación de estar atrasados, que son las regiones olvidadas. Pero yo que vengo del sur, de una región afluente, pero también si yo voy a Dresden, si yo voy a Leipzig, yo veo una región que prospera, que claro. no hay mucho por ver, no es que es una región olvidada. Eso también existe, hasta en Alemania también, en el noreste hay regiones muy pobres, muy atrasadas, pero... Que no necesariamente van por ese lado. No. Eso también, pero lo que me llama la atención es que también, como Dresden, Leipzig, Sajonia, regiones muy afluentes también, que van muy bien, que no hay duda que han profitado mucho de la reunificación, que no se puede decir que la gente perdieron. Y la única respuesta que hay es que esta gente están harto del cambio, porque su sistema cambia tantas veces y ahora, claro, con la llegada de los refugiados en 2015, eso sí asustó a mucha gente, pero todavía no sé por qué hay que elegir un partido de extrema derecha en una región afluente. Okay. El tema del empleo preocupa mucho, me imagino. En los dos países sigue siendo un problema. Desde hace años que en Europa se empieza a hablar de desempleo casi crónico, más alto, más bajo. Y creo que la crisis de los inmigrantes un poco viene a profundizar. Entre otras cosas, Lo que pasa es que eso es un clásico. Los países desarrollados no quieren desempeñar determinados empleos. Y esos empleos se los adjudican y abren las puertas a los inmigrantes para que los hagan. Y cuando llega la crisis, entonces miran a los inmigrantes como si les quitaran su puesto de trabajo. No, señor, usted no lo ha querido hacer nunca. Claro. Entonces, yo creo que también no hay derecho, ¿no? Porque el inmigrante además ya se ha convertido en nacional de ese país. Ya tiene todos los derechos, las mismas obligaciones, cotiza, paga, por supuesto. Entonces, de repente se demoniza la figura del inmigrante. Hay que ser muy cuidadoso con eso. Pero se demoniza con el tema, sobre todo, cuando llega la crisis. Y en el caso eso lo hemos visto en Europa y en España también. De todos los atentados, o sea, porque además, en general, nacieron, son o españoles o son ingleses o son franceses nacidos en Francia. Esto quiere decir, o en Inglaterra, de familia, ¿no? Esto no es que vienen del exterior, no son extrapolados. Los atentados del fundamentalismo islámico suelen apuntar en ese sentido, ¿no? O sea, el de Barcelona, por ejemplo, es que en Barcelona concentra 500.000 de inmigrantes de origen magrebí. Entonces, a ver, es muy difícil si tú no tienes un control absoluto de toda la colectividad, y de algún modo el tener ese control y ejercer ese papel de policía permanente es incómodo en una democracia moderna. Pero lo cierto es que España lo que tiene es una ventaja, entre comillas, ¿no? Y es que tiene una historia de terrorismo reciente, por lo cual sí tiene un dispositivo, sí tiene espaldas y tiene buen equipo. En ese sentido, en Europa está bien vista, y en el G20, aunque no la aceptaron, saben que ahí tiene algo que ofrecer. Quizás que es lo que nos falta, sí. ¿Cuál es el funcionario con el que más hablan, que más interesado está en conversar con ustedes, al que más consultan? ¿Se puede decir? Y sí, hablas con todo el mundo un poco. Lo que pasa que por cuestiones de mecánica hablas más con la gente de Secretaría de Comunicación, de Presidencia, ¿no? Entonces ahí normalmente pues no tienes problemas. Si quieres hablar con Jorge Greco, si quieres hablar con Carlos, si quieres hablar con... ahora no tienes ese problema, ¿no? No hay ese problema. A mí sí me parece difícil tener entrevistas con funcionarios argentinos, que, bueno, a los medios extranjeros no les interesa mucho. Bueno, pasa en todos los países. Yo sé que los corresponsales en Alemania siempre se quejaron que para mí era muy fácil hablar con un político de mi país y los afuera... Tiene más problemas, pero me refería a tener contacto. Otra cosa es que una entrevista, a ver, un poquito más Marcos Peña, por ejemplo. ¿Podés acceder fácil a Marcos Peña? A ver, Marcos Peña, me parece que no somos su prioridad, ¿no? No.
a ver, te manejas más o menos como puedes. Las segundas filas suelen ser más interesantes que las primeras. Claro, más hablan, más sueltos, ¿no? Y depende de lo que te exijan en tu periódico. O sea, a mí no me exigen tener todos los meses ni nada por el estilo una entrevista como un ministro. Tampoco me hace falta. O sea, yo prefiero más bien las segundas filas. Claro, que cuentan más por cosas. dónde va la cosa más que la voz oficial. Claro. Sí. Esta serie de reuniones que ya arrancaron este fin de semana con la reunión de viceministros de Finanzas de países del G20, después viene todo un año de Argentina en el G20 como presidente del G20 y además la semana que viene la Organización Mundial del Comercio, la OMC. ¿Esto a sus países, a sus medios, digamos, les reporta interés o como aquí, la OMC deja que siga, total? Es importante, sí es importante. O sea, para España es importante. Lo que no hay es como aquí, que es normal al ser país anfitrión, claro, que llevan calentando motores desde hace un mes. En el caso de España no es así, pero sí es una cita importante en la que te acreditas y en las que tú sabes que lo vas a tener que cubrir, entre otras cosas, porque además hay muchas cosas en juego y se puede avanzar en muchas resoluciones de asignaturas pendientes. Son muy importantes las dos citas, para España al menos. Sí, y para Alemania también. Y sobre todo también es una buena oportunidad porque es la única vez que mis redacciones me preguntan y bueno, y mientras que estamos hablando de Argentina, ¿cómo va Argentina ahora? Normalmente, como he dicho... ¿Y qué le contestás? ¿Cómo va Argentina? Complicado. No. ¿Podemos preguntarte de 1 a 10? Si me preguntan, yo les digo que parece que la economía comienza a arrancar, pero que sigue con mucho problema y que con todo el discurso que existe, que el presidente nos dice, bueno, voy a abrir el país, vamos a abrir el país para inversiones, pero en la vida de cada día me parece todavía muy complicado a invertir en Argentina y eso es también lo que me dicen los hombres de negocio con los que hablo. Que Argentina sigue un país muy complicado y que hasta que el gobierno nos diga que vengan, que las cosas sean más fáciles, pero en la vida de cada día no sé si las cosas ya están Carmen, más fáciles. ¿de 1 a 10? Yo creo que hay que pensar si alguien en Argentina imaginó hace 3 años que hoy podría estar como estamos. Yo le pondría un 7,5. Bueno. Yo le pondría un 7,5, siendo consciente que vivir ahora mismo en Argentina es muy sacrificado para la economía doméstica, es tremenda. O sea, con esta inflación no hay quien pueda vivir. ¿Podían haber hecho las cosas mejor? Sí. ¿Se podían haber hecho muchísimo peor? También. Yo creo que la historia eterna esa de la herencia recibida en este caso ha sido brutal y el cambio cultural que necesita Argentina no se puede hacer tampoco a la ligera. Pero aunque es difícil vivir en Argentina y que los argentinos están haciendo unos sacrificios enormes, sin duda. Muchas gracias a los dos. Gracias por venir. Gracias. ¿Nos vamos? Chau, chau, hasta el próximo lunes.